주의 성전 안에서 주의 성전 안에서 주 사랑을 생각하나이다. 주의 사랑을 생각하나이다. 주의 성전 안에서 주의 성전 안에서 주 사랑을 생각하나이다. 주의 사랑을 생각하나이다. 주소 모임하여 찬양
찬양을 너무 은혜롭게 잘 하셨습니다. 감사합니다. Le queremos dar gracias al coro. 송주감을 함께 보겠습니다. Vamos a leer la carta de Simón todos juntos. 목회에 서신 Carta de Simón. 사랑하는 성낙인 여러분, Queridos hermanos de la iglesia Songna, los amo. 여러분은 개척자요 Cada uno de ustedes son los fundadores 제 말을 깨달아 y espero que ustedes puedan escuchar mis palabras como el obispo mayor. 만들어지는 것이 아닙니다. Nosotros en la iglesia no es un lugar donde las personas se reúnen y ponen su opinión ante ello, sino que es un lugar en el momento en que las personas que han recibido el bautismo en el nombre de Jesús se reúnen 하나님을 거슬렀으므로 영원히 모두가 죽었었습니다. por medio de la palabra del hombre y verdaderamente los llevó a la destrucción. Sin embargo, por medio de la misericordia de Jesucristo, todas las personas han recibido la salvación. Y por eso lo que nosotros creemos no es lo que es de este mundo, sino que lo que Dios ha puesto. Dios estuvo desde antes de la eternidad, primero que nosotros, y Él verdaderamente creó a toda la creación y al hombre, y Él verdaderamente hace que ellos se dependan de Dios. Y entonces ahora la conclusión es que ustedes van a seguir a las cosas que son creados o van a seguir al Creador. Las personas que han escogido el seguir a la naturaleza verdaderamente son diferentes y verdaderamente los que han escogido al Creador, Dios los ha puesto para que entren al cielo. La verdad que viene en este mundo, verdaderamente el mundo podrá pensar de que todo vino de la naturaleza naturalmente, pero dentro del cristianismo Dios creó todas las cosas. La fe no es algo que viene por la naturaleza, sino que es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Y esto es algo que nosotros nos hemos mostrado por medio de la parábola de la oveja y del pastor. Verdaderamente, nosotros somos las ovejas de nuestro pastor, quien es Jesús, y Él verdaderamente nos cuida a nosotros. De esta forma, nosotros tenemos que arrodillarnos delante del nombre de Jesús, y Él verdaderamente seguirlo a Él en la fe. Esto es lo que es el cumplir con la palabra de Dios. Jesús, luego de subir al cielo, el Espíritu Santo vino en esta tierra, y Él verdaderamente ha puesto al obispo por medio de la sangre de Jesús y hizo para que cuidara a las ovejas que Dios ha salvado. Por eso verdaderamente el obispo tiene que estar lleno de la sangre de Dios y con el gozo del Espíritu Santo y orar todo en ello. Queridos miembros de nuestra iglesia Songna, en el cristianismo no es el hecho de que todas las personas vengan y den sus opiniones, sino que las personas lo único que puede dar es el hecho de pedir la ayuda a Dios, no más allá de nada. Dentro de la iglesia solo está la voluntad de Dios. Jesucristo es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. El obispo tiene la inspiración del Espíritu Santo y verdad lleva a sus ovejas. Pero si ese obispo no tiene la autoridad, entonces verdaderamente no tiene la inspiración. Queridos hermanos, desde este momento, por favor, limiten a sus emociones y verdaderamente los pensamientos de este mundo son enemigos de Dios y no puede no puede complacer a Dios. Por favor, todos ustedes arrepiéntense y vuelvan su corazón delante de Dios. Espero que todos podamos arrepentirnos y vamos a Jesús. Amén. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 1, desde el 15 hasta el 23. La palabra de Dios, Efesios 1, desde el 15 hasta el 23. Vamos a leer intercalado.
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en Jesús, nuestro Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la surreuniente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual opera en Cristo, resucitando de entre los muertos y sentándole en su trono en los lugares celestiales, sobre todos principados y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los puso por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, todos juntos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. En este momento, Dios verdaderamente nos va a dar la palabra de Dios. Verdaderamente eso no es algo que podamos permitir que cualquier pensamiento del hombre pueda venir y pueda entrar. En este momento oremos por el obispo, para el obispo mayor, para que pueda llevar la palabra, y que nosotros también con la misma inspiración podamos recibir esa palabra. Vamos a orar todos juntos. 우리에게 말씀을 주시는 시간이오니 사람이 말하는 시간이 아니고 세상이 말하는 시간이 아니고 또 어떤 하나님을 떠난 것들도 주장이 되어서는 안 되는 시간이요, 오직 우리 하나님께서 역사하시는 시간입니다. 하나님이 역사하시고 하나님께서 우리의 영감을 밝히시사 영감을 허락해 주시고 눈을 밝히시고 하나님의 것을 받아들이고 여과하지 아니하고 꼭꼭 씹어서 다 받을 수 있도록 역사해 주시기 원합니다. 말씀을 전하시는 하나님의 종을 역사하셔서 하늘의 귀한 영감을 허락하시고 하늘의 비밀을 선포하실 때 강력한 영감으로 주장해 주시고 말씀해 주시기 원합니다. 주여 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 우리 하나님께서 역사하여 주옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘도 우리를 en este día que tú nos has apartado de este mundo 와서 y hemos entrado dentro de Jesucristo y nos hemos arrodillado ante Él, y te queremos dar gracias por entregar este culto delante tuyo. Padre, tú que nos estás escogiendo a nosotros, háblanos por medio del Espíritu Santo y salva nuestro espíritu. 정말 크게 축복하여 Bendice grandemente a nuestro espíritu. 죽이는 자들을 두려워하지 아니하고 Padre Dios, ayúdanos, Señor, a temer a los que pueden matar a la carne, sino que podamos temer a quien verdaderamente puede matar a nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a poder entender esta palabra y nosotros vamos a verdaderamente depender delante tuyo. Padre Dios, abre sus corazones y ayuda, Señor, para que ellos sean humildes delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que dentro de ellos pueda venir el llamado de Dios. Y en el nombre de Jesús, amén. 신본주의 신앙 La identidad de la fe teocéntrica. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es único. Él da al mundo la fe de la Trinidad por medio de la palabra. Esta fe es el fundamento que nunca cambiará. La iglesia no se refiere al edificio, sino a la congregación. La congregación es la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo no vino al mundo por su propia cuenta, sino vino para cumplir la voluntad del Padre Dios. La voluntad del Padre es que el mundo sea salvo a través del Hijo, quien Él envió. Los que reciben la salvación serán subidos al cielo, siendo glorificados con la misma gloria junto con el Hijo de Dios, y estarán delante del trono por toda la eternidad. Ellos recibirán una identidad mayor que los ángeles del cielo,
Una iglesia congregacional no se refiere a una democracia, sino que se refiere al teocentrismo. La iglesia toma a Jesucristo como su cabeza y convierte a su cuerpo. En el antropocentrismo tiene más respeto convirtiéndose en la cabeza. Sin embargo, el Espíritu Santo aún hoy en día se guía a su iglesia. La doctrina enseñada sobre la convicción es base del antropocentrismo. Sin embargo, la fe sigue el teocentrismo, sigue solo la voluntad de Dios. La iglesia no es una democracia, solo la voluntad de Dios es su verdad, solo Jesucristo es su vida. Por medio de la democracia, la cual es el antropocentrismo, como solo habla palabras del mundo, hacen que solo escuchen de ello. Los que pertenecen a Dios solo escuchan la verdad. La iglesia Songnam tiene su fundamento en la fe, la cual es el teocentrismo. Es la iglesia de Jesucristo, donde las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. 하나님은 유일하신 분이십니다. Dios es único. 하늘과 그 하늘 영계와 우주에 Si nosotros vemos al cielo y también vemos al universo, también podemos encontrar de que hay muchos dioses. Y el hecho de servir a esos dioses es el idólatra. Y nosotros podemos encontrar que hay muchos de estos dioses. Pero en el día de hoy, ustedes y yo verdaderamente estamos creyendo en el Dios único. Creemos en el Dios único. De la misma forma como nosotros solamente tenemos a un Padre. De la misma forma nosotros decimos a Dios único, Padre. Entonces, ¿quién es este Dios único? 최초에 Es que Él verdaderamente desde el principio, 다 흑암에 en el momento en que en este mundo estaba dentro del abismo 죄로 인해서 영이 죽어서 y que estaban dentro del Hades y que verdaderamente sus espíritus estaban muertos y no tenían ninguna relación con Dios en ese momento. 이 세상은 신들의 세상 Ese mundo verdaderamente estaba o siendo oprimida por medio de los dioses y verdaderamente seguían y idolatraban a estos dioses. 아브라함은 En ese momento, Abraham, en esa época, Abraham especialmente, 이것은 신이 아니다. él dijo, estos no son dioses. Sí, verdaderamente hay un Dios. 사람의 사정을 Verdaderamente tiene que escuchar las condiciones del hombre. 말씀할 수도 있고 Tiene que saber hablar y al hombre. 일하시는 Y verdaderamente tiene que vivir y orar. Y si especialmente si es un Dios, 우리를 entonces verdaderamente tiene que ser tiene que ser mi Señor, el que me ordena. 아브라함은 Por eso Abraham 하나님을 주라. llama a Dios Señor. Si nosotros vemos en Génesis, podemos encontrar que en la historia sobre Abraham y podemos ver a Jehová. Y también si nosotros vemos 알게 하지 않고 en Éxodo, nosotros podemos ver que verdaderamente dice que Jehová, no verdaderamente, el nombre de Jehová solamente no fue ni siquiera enseñado a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, sino que solamente a Moisés. Aunque Abraham, Isaac y Jacob, ellos no conocieron el nombre de Jehová, 세상 sino solamente la primera persona en este mundo que conoció sobre ese nombre fue dado a Moisés. Y Moisés fue el primero que conoció sobre ese nombre. Esto es lo que nos dice en Éxodos. 창세기의 여호와란 Por eso si nosotros vemos en Génesis, si nosotros vemos que aunque se usa la palabra Jehová, 모세가 nosotros podemos saber de que Moisés fue el que escribió Génesis, porque él fue la primera persona que supo sobre el nombre de Jehová. 아브라함이 하나님을 누구라고 해? Pero entonces Abraham, quien dijo que era Dios, dijo, él supo a Dios como tomó a Dios como su Señor.
살아계시면 Pero entonces si Él es mi verdaderamente el Dios, entonces tiene que estar vivo y tiene que dominarme, tiene que estar dentro de mí. Si nosotros también vemos en Mateos 8, nosotros podemos encontrar la palabra sobre el centurión. ¿Qué fue lo que él dijo? 나는 주인이고 Yo soy un Señor y yo debajo mío tengo a muchos siervos. Y cuando yo les digo ellos van y cuando digo ven, vienen. 하고 고백했을 때 Y cuando él confesó esto, ¿qué fue lo que dijo? Jesús, ¿qué dijo? Él se sorprendió. Dijo, tú eres verdaderamente el descendiente de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tiene esa misma fe, tuvo esa misma fe. Abraham, verdaderamente, él confesó de que ese Dios es el Señor, que solamente es uno, de la misma forma que Él es uno. De la misma como el Padre solamente es uno, también Dios es uno y por esto es el único. 어떤 능력이 있고 그보다 더 뛰어난 어떤 이적으로서 사람을 홀린다 할지라도 Aunque podamos encontrar a que personas que obtengan mayor poder de esto, no hay nadie que pueda ser mi Señor, solamente Él, Dios, es verdaderamente mi Señor, que verdaderamente me ama 그 아들을 세상에 y que verdaderamente Él envió a su Hijo en esta tierra. 이 세상은 En esta tierra, verdaderamente, todo el mundo tenía que morir solamente por el pecado. 죄인을 용서할 수 ¿Por qué? Porque Dios no puede perdonar ese pecado. ¿Qué es el pecado? Eso no estamos hablando de lo que es moral. 생각하고 있지만 이것은 Por favor, no solamente pensemos en el pecado moral y pues en la ética, 주 예수께서 sino que verdaderamente 십자가에서 다 담당 Jesús tomó todo este pecado y Él murió en la cruz con ello. 주님께서 담당하지 아니하면 안 돼. Pero en la verdaderamente ese pecado que verdaderamente, si Jesús no verdaderamente no toma sobre y no toma y sobre este pecado verdaderamente no vamos a tener ninguna relación con Dios. Como normalmente nuestro espíritu y Dios tenía una conexión, pero con mi espíritu a muerte nosotros no podemos tener ninguna conexión con Dios. Por eso la palabra de Dios nos puede ser escuchada por nuestros oídos. ¿Qué fue lo que dice? Las personas que escuchan las palabras del mundo pertenecerán a esas palabras del mundo, pero las personas que escuchen la palabra de Dios permanecerán en Dios. Por eso está hablando sobre el espíritu de seducción y el espíritu de verdad. 선악과를 먹지 마라. Adán verdaderamente escuchó la palabra de verdad, que era si verdaderamente si tú comes de este árbol ciertamente morirás. Pero Eva, ¿qué fue lo que hizo? Ella escuchó la palabra de Eva. 소리를 무색해 만들어 Verdaderamente hizo que esa palabra de la verdad fuera verdaderamente desvanecido y por eso hizo que su espíritu cayera. Por eso, aunque Adán verdaderamente él cometió el crimen, 그래서 인류가 Eva es quien verdaderamente cayó en tentación. 당했습니다. Por eso, por medio de esto, el universo, todas las personas que viven en el universo verdaderamente murieron. 상 받을 길이 없어요. Pero la verdad, el ser incrédulo, la incredulidad no puede tener la redención. No hay camino en que pueda tener la salvación. Por eso es Dios envía a su Hijo en esta tierra y verdaderamente hace que Él sea nuestro Salvador, que sea nuestro Señor, nuestro Salvador, que es el único que nos puede salvar, el único que nos puede salvar. 우리의 모든 Y verdaderamente Él hace que Él tome todas nuestras debilidades y todo nuestro pecado. Si Él murió en la cruz y luego al resucitar, Él fue ascendido al cielo y luego Él envía el Espíritu Santo. 그러므로 성령의 예수 그리스도의 공로와 보혈을 믿는 자들을 Y verdaderamente el Espíritu Santo, verdaderamente todos los que verdaderamente fueron salvos por medio de la sangre de Cristo y los guía a ellos. Y por eso el Espíritu Santo verdaderamente crea la iglesia y Él verdaderamente crea al obispo y verdaderamente Él pone a los ancianos y verdaderamente el Espíritu Santo es quien forma a la iglesia y alimenta a su iglesia. 예수께서 말씀하신 Por eso Jesús, ¿qué fue lo que dijo? 모든 죄와 허물은 다 Todo pecado verdaderamente y debilidad verdaderamente son
perdonados. Pero sin embargo, verdaderamente, el pecar en contra del Espíritu Santo no tendrá redención en este siglo y en el siglo venidero. Y que por nuestros ojos, por nuestra boca, en el caso que nosotros verdaderamente decimos palabras que no son beneficiosas delante del Espíritu Santo, vamos a recibir el juicio en el día del juicio. De esta forma, como Dios nos ha amado a nosotros, Él envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo por nosotros. Él murió en la cruz y luego Él al subir al cielo nos envía el Espíritu Santo, y todos los que creen en Él verdaderamente hacen que puedan nacer de nuevo. Y de la misma como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son la Trinidad. Él es el que nos salva a nosotros. La Trinidad es el que nos salva a nosotros. Y verdaderamente, todos los cristianos que verdaderamente han sido revestidos por medio de la gracia de la Trinidad. Por eso nosotros, verdaderamente, nosotros escuchamos la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Nosotros podemos saber de que toda la Biblia habla son palabras de Dios. También Moisés, verdaderamente él escuchó la palabra de Dios y fue dado a su pueblo por medio al escuchar. Pero sin embargo, Moisés eso lo dijo por medio de sus labios. Por eso si nos dice en Juan 1:17 que dice que la ley viene por medio de Moisés y la verdad y la gracia viene por medio de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios que viene por medio de él, pues por medio de los ángeles, y fue dado a Moisés, y lo que habló Moisés es la ley. Por la verdad, si la ley hubiera verdaderamente nos hubiera salvado y nos hubiera dado la oportunidad de tener una comunión con Dios, entonces ¿por qué será que Jesús hubiera muerto en la cruz? Pero Dios envió a su Hijo en esta tierra, y por eso lo que Jesús hizo, toda la palabra que Jesús llevó, y esa sangre que verdaderamente Jesús derramó, todo esto es la palabra. Y esa palabra, verdaderamente, nosotros, ¿cómo escuchamos esa palabra? Nosotros verdaderamente no escuchamos la misma palabra que escuchó Moisés por medio del ángel y el pueblo de Israel. Y ellos, pues, debajo de la ley recibieron la bendición y pues vencieron en este mundo por medio de ello. Pero la verdad, su espíritu, nadie pudieron recibir la salvación. Por eso Jesús vino en esta tierra. Él verdaderamente tomó todas nuestras debilidades y todo nuestro pecado. Nos salvó a cada uno de nosotros. Y Él hace que nosotros podamos conocer esto por medio del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo, Él no habla por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad. Sino que Él verdaderamente, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Él les hará recordar y les hará entender mis palabras. Por eso que nos dice en Juan, y verdaderamente podrán hablar. El Espíritu Santo hablará a mi inspiración. Por eso el Espíritu Santo solamente habla la palabra de Jesús. Por eso si el Espíritu Santo viene en ustedes, entonces Él hará entender todas mis palabras, harán entender. Recordarán mis palabras y entenderán sobre ello. Nosotros en este mundo podemos encontrar diferentes sabidurías y conocimientos y pues diferentes culturas del hombre. Pero entonces, ¿cómo puede estar tratando de, con todo eso, entender al mundo? Por eso se convierte en un antropocentrismo. Verdaderamente todo esto se convierte en una religión. Pero verdaderamente el Espíritu Santo verdaderamente nos hará recordar lo que yo he dicho. Todo les hará entender lo que yo he dicho. Esto nos dice en Juan 14. Pero entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él no habla otra palabra. En Juan 16, Él no habla otra palabra. Si tampoco habla por su propia cuenta, sino que solamente habla las palabras que Jesús ya ha dicho. Esa palabra que ustedes han escuchado, esa es la palabra que ustedes van a recordar. Por eso Él es Espíritu de verdad. Por eso vendrá mismo fondo el día de hoy, ustedes y yo.
Hay palabras que mi espíritu tiene que escuchar. 들을 수 있는 것이 있습니다. Y también mi cuerpo de la carne hay palabras que puede escuchar. En este mundo, las personas de este mundo, como su espíritu está muerto, no pueden escuchar la palabra de Dios. Pero como ellos en su carne tienen sus oídos, pueden escuchar las diferentes palabras de este mundo. Palabras que son beneficiosas o palabras que ni siquiera tienen vida. Palabras que verdaderamente los puedes llevar al infierno. Pueden escuchar todo tipo de palabras. 형편을 따라서 Pero verdaderamente según sus propias condiciones de esta carne, toman sus acciones y siguen. De la misma forma en la Torre de Babel, como todos ellos tuvieran solamente un idioma, entonces como todos pudieran pues 하나님이 이것을 tener la comunión en ello, pero Dios rompió con todo esto. 바로 Y luego, ahí fue donde como comenzó a 이때 하나님께서 diferenciarse existir los diferentes idiomas. Y en ese momento, verdaderamente, desde ese momento Dios nos da a nosotros la palabra. Y por eso nos da a nosotros a Jesús. 나타내신 하나님의 말씀은 Y verdaderamente esa palabra que verdaderamente manifiesta por medio de Jesús es la sangre. ¿Qué es la sangre? Ustedes conocen, ¿verdad? La sangre es la vida. 바로 여기 Que nos dice en Levíticos 10, que la vida, la sangre es la vida. Por eso, dentro de nosotros, que entonces la palabra de Dios es la vida. 말씀. 그래서 Por eso la palabra de vida. Por eso la verdad verdaderamente está hablando sobre la sangre de Jesús. En la ley, cuando habla sobre la sangre, está hablando sobre la sangre de las bestias. Verdaderamente la sangre de las ovejas y los diferentes bestias. Pero la verdad, eso no puede salvar al hombre. Pero no puede cambiar esto con el pecado. Pero verdaderamente el Hijo de Dios, Jesús, verdaderamente viene en esta tierra y nos entrega a nosotros su sangre por medio del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo, 들을 지가 있는 자는 verdaderamente que tiene los oídos para escuchar la palabra del Espíritu Santo, escuche. Y el que escuche verdaderamente tiene la bendición. Eso que nos dice en Apocalipsis 3. Muchas veces. Escuchen lo que el Espíritu Santo le quiere decir a las iglesias. Nosotros podemos encontrar dos oídos. Y entonces nosotros tenemos esos oídos que pueden escuchar las cosas de este mundo. Pero si así, nosotros sí tenemos nuestra vida de fe en esta tierra, con estos oídos, entonces obviamente solo vamos a escuchar las palabras de este mundo. Este mundo, que las palabras que existen en este mundo, verdaderamente juzgan a las otras personas, verdaderamente insultan a las otras personas y verdaderamente pues matan hasta las personas con esas palabras. Pero el Espíritu Santo, verdaderamente Él resucita, Él salva a los que son muertos. El que está lleno del amor y que está lleno de la reconciliación 오늘 여러분 y está lleno de esto. 말씀하시되 Por eso Dios nosotros al hablarnos, el que nos dice, 새 계명을 지켜라. ustedes cumplen con el nuevo mandamiento. Todos nosotros creemos en Jesús verdaderamente. Lo que nosotros al principio es a creer en Jesús, lo que nosotros tememos es la ley. Con sus 10 mandamientos que están dentro de la ley, verdaderamente pensamos en solamente esos 10 mandamientos y entramos en temor por verdaderamente pueden pensar solamente en eso y no pensamos el hecho de que Jesús ya tomó todo esto. Pero la verdad es que Jesús en medio de la cruz, Él cumplió con todo esto y terminó con eso. Por eso que nos dice la Biblia, la ley y los profetas ha terminado por Juan el Bautista. 우리에게 Jesús 생명을 주라. vino para darnos a nosotros la vida. O si ¿será que ustedes creen en mí? Yo soy la vida y yo soy la resurrección. Y el que verdaderamente cree en mí, vivirá. 내 음성을 듣는 자는 El que escuche mi voz, verdaderamente nacerá en fe. 이 그가 말씀하신 그가 실천하시고 말씀하신 Esa palabra que Jesús dijo y verdaderamente practicó 이웃을 es que ustedes amen a su prójimo de la misma forma como ustedes aman a su cuerpo. 우리는 Por favor, queridos hermanos, 하나님을 두려운 자로 알았지만 nosotros en la ley conocíamos a Dios como un ser, como un Dios temeroso, pero verdaderamente nosotros luego en el Nuevo Testamento conocimos a Dios, conocimos el amor de Dios. 그래서
y fuimos hijos de Dios. Por eso nosotros verdaderamente recibimos ese amor único de Dios. Cuando hablamos sobre el amor, nosotros podemos encontrar de que dentro del amor hay un amor que se llama agape, en el cual que significa que puede amar a todas las personas de la misma forma, sin ninguna condición. Es el amor que ama a todas las personas. Y por ejemplo, si uno tiene 10 hijos, y entonces uno de ellos puede ser inteligente, otros pueden ser feos y otros pueden ser bonitos, y uno puede tener hijos y también puede ser hijos dentro de esos 10 hijos. Pero verdaderamente los padres al amar a estos verdaderos hijos, los aman de la misma forma a estos 10. No importa entre esos 10 que verdaderamente puede amar a todos ellos, aunque no importa las condiciones. Ese es el amor, agape. Por eso nosotros al venir a la iglesia y verdaderamente nosotros con la conciencia que nosotros tenemos del cristianismo. Por eso nosotros tenemos que amar de la misma forma. Aunque me han insultado muchas veces, dentro de mi boca no sale ningún insulto a ellos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es? Por mi espíritu. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que el Señor nos hizo a nosotros? Cualquier palabra que no es de beneficio, si sale de su boca, usted va a tener el juicio en el día postero. Por eso no hablo ninguna. Por eso me callo. Por eso es amar. Misma forma. Pero la verdad, el Señor al amarnos nosotros, nos ama con el amor de agape, que verdaderamente Dios al dar a su Hijo al mundo, verdaderamente es para todo el mundo. Por eso también del Espíritu Santo al venir en nosotros y para poder orar, todo eso es el amor, agape. Pero entonces, acá, si nosotros vemos en Juan 22, del 52 en adelante, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Le dijo a Pedro, a que verdaderamente, al discípulo que verdaderamente siguió al Señor, ¿qué fue lo que dijo? ¿Será que tú me amas que a todos estos? Pero entonces Jesús al preguntarle está hablando sobre agape, con el amor de agape. Entonces, ¿qué fue lo que Pedro dijo? Así es, de fileo. Entonces, ¿qué significa fileo? El amor fileo, ¿qué significa? Agape significa ese amor que es igual, de la misma forma que uno ama a sus 10 hijos de la misma forma, o sea, los ama de la misma forma. O sea, no tiene ninguna condición, no importa si son lindos o feos o inteligentes o no. Pero entonces, ¿qué significa fileo? Verdaderamente es el amor que tiene, que verdaderamente a uno de los 10 hijos que verdaderamente ama a su madre y ama verdaderamente a su madre. No es agape, sino es fileo. Por eso nosotros llamamos a Dios, que es nuestro Señor, que es el único, solamente es uno. De la misma forma, cuando nosotros hablamos sobre nuestra madre, solamente es uno. Solamente es uno. De la misma forma, cuando nosotros hablamos sobre si nuestro esposo también lo amamos con fileo, no es con agape. Si nosotros lo amamos con fe, entonces amamos a este esposo y al esposo y a este esposo y el otro. Es solamente fileo. De la misma forma, nosotros amamos a Dios por medio del fileo. Cuando nosotros vemos en Juan, nosotros vemos que Juan, verdaderamente al escribir Juan, él le dice que entregó este feo a Filemón, que verdaderamente, que ese nombre viene por medio de fileo. O sea, ¿qué significa eso? El que ama a Dios, el que solamente ama a Dios. Por eso Pedro, entonces es cuando dice, luego Jesús, cuando le pregunta 2 veces, me dice, ¿tú me amas? Yo le digo, ¿tú me agape? Digo, fileo. Entonces el Señor, luego es la tercera vez al preguntarle, dijo, ¿tú me haces fileo? Y entonces él
¿Qué fue lo que Pedro dice? Yo ya te he dicho muchas veces que dice, Fileo, me vuelves a preguntar. Y Pedro se entristeció. Y por eso Pedro desde la primera vez dijo, Fileo, 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 yo solamente te amo. Yo solamente tengo un Señor. Yo solamente tengo un Señor. Tú eres mi Señor. 또 물으시니까 Pero entonces él cuando vuelve a preguntarle comenzó a llorar y verdaderamente dijo, tú sabes que yo te amo. ¿Por qué vuelves a preguntarme? Él se entristeció. 정말 신앙하는 것은 Queridos hermanos, nosotros al amar a Dios lo hacemos con Fileo. No es haga fe. 이웃을 사랑하고 교회를 사랑하고 Aunque nosotros podemos amar al prójimo, a los miembros de la iglesia, pero eso es haga fe. Pero nosotros al amar a Dios, amamos solamente al único con Fileo. Desde el principio hasta el fin solamente amamos a Dios. Que fue lo que la palabra nos dice a nosotros. Yo soy alfa y el omega. ¿Qué significa el alfa y omega? Cuando se habla sobre el griego y el verdaderamente la primera palabra y la última letra del alfabeto. Por entonces todo, 기록이 la palabra que fue eso por el medio de la palabra de Dios está hablando sobre mí. Eso es lo que está diciendo. Sobre el alfa y omega. 중이다. Que soy el principio y el fin. Y verdaderamente todo lo que Dios creó, desde el principio hasta el fin, todo fue por el Hijo. 바로 하나님이 하신 창조부터 모든 Por todas las cosas que Dios comenzó desde la creación, todo eso está hablando sobre mí. Por eso dice que yo soy el principio y el fin. Y Él verdaderamente existe desde mucho más de la eternidad. 아들이야. Y por eso en ese momento, y el Verbo estaba junto con el Padre. Estaba con el Padre. Y por eso sí, yo soy el principio, el fin, el alfa y omega. Por eso verdaderamente Dios lo que nos hace enseñar a nosotros solamente es Jesús. 알파 오메가요. Dice, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y omega. 나 뵙게 된 거다. No hay nadie, no hay más allá que yo. Por eso nos está diciendo, el que verdaderamente es santo y el que es verdaderamente, 거룩함이 no, que es el ser santo. 정말 주님을 사랑한다. Es el verdaderamente un sí, verdaderamente si uno ama a Dios, verdaderamente es ser separado, el ser santo es ser separado. 그래서 내가 거룩하니 너희도 Pero entonces, ¿qué fue lo que nos dice a nosotros el Señor? Como yo soy santo, ustedes también sean santos. 융통성이 있습니다. Nosotros en el universo podemos encontrar a muchos, pues en el mundo, a muchas religiones, y ellos verdaderamente son, pues tratan de tener, pues relaciones con otras religiones, son, pues verdaderamente, son universales, y verdaderamente si nosotros vemos, pues en el catolicismo, o también el budismo, ellos se unen entre ellos. Pues si nosotros vemos al cristianismo, podemos ver de que ellos ni siquiera toman, ni que fuman, y que ni siquiera pues están dentro de ellos. ¿Pero por qué es esto? El Señor que nos dice a nosotros, sean santos. Cuando Dios creó a este mundo, al hombre, y hizo que se fructificara y ni se 그 중에서 하나만 creciera, pero de la misma forma como de ahí solamente escogió a uno, y de ahí le dio al espíritu, la vida y el aliento de vida. Por eso de la misma forma. Él de la misma forma. Y Él, en ese momento cuando se multiplicó, verdaderamente hizo que, 그 가운데 verdaderamente en ese momento que también existía, aunque existían los, 아브라함을 하나 할 때가 있었어요. en ese momento también solamente escogió a uno, que es Abraham. 이와 같이 De esta misma forma. 하나님께서 이 세상에 많은 민족이 있지만 Aunque en este mundo podemos encontrar a muchas personas, verdaderamente solamente escogió al pueblo de Israel. 이와 같이 De esta misma forma, el día de hoy, verdaderamente Dios escoge. Por eso, ¿qué fue lo que Dios nos dice a nosotros? Ustedes no me han escogido a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. 그러므로 너희는 Por eso que nos dice a nosotros, por eso ustedes estén aparte, estén a un lado. Pero entonces nosotros, ¿cómo nos hemos apartado? 버스 타고 다니고 Verdaderamente nosotros tomamos el bus para movilizarnos, también vamos al colegio, también trabajamos, pero en el día del Señor, ¿qué pasa? Que todos los creyentes son apartados completamente y vienen a la iglesia los creyentes. 머리는 주인이라시야. O sea, la iglesia, ¿quién es la cabeza? Es Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. O sea, ¿qué significa eso? Es el Señor, es el dueño. 우리는 그의 Por eso nosotros somos su cuerpo. 그 교회로 Y nosotros somos, y por eso los creyentes vienen
a ese cuerpo, a su iglesia. Por eso todos en la identidad del Señor son separados completamente con este mundo. Pero por ejemplo, en este mundo, por las semanas, vienen con sus, andan con sus familias y con las personas de este mundo. Pero en el día del Señor son separados completamente y son santos. Pues nosotros podemos ver de que nosotros comemos con los otros, otras personas en este mundo. Pues digamos, uno no toma. Los cristianos no tomarían, no tomarían. Y entonces las otras personas, los incrédules preguntan, ¿por qué no toman? Pero entonces uno dice, porque uno es separado, uno ya es separado, uno es santo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho a nosotros que unos verdaderamente, que nosotros no estuvimos juntos con las personas. Pero entonces también la palabra que nos dice a nosotros, que nosotros no sigamos los verdaderamente intereses de este mundo, las cosas de este mundo, que nos dice la palabra del Señor. Pero entonces es lo que está diciendo mi espíritu, no puede ser apartado de Dios. Por eso, siento en mi boca, no, en vez de cantar las canciones de este mundo, tengo que alabar a Dios. Pero la verdad es que no es santo, verdaderamente, comienza a aprender sobre eso, comienza a tomar y comienza, dentro de su boca salen, evangelios y también salen, canciones seculares. Y también, oran con la boca e insultan con la misma boca. Y por eso uno siempre tiene que pensar, yo soy separado, yo soy santo. Pues si nosotros vemos en 2 Corintios 6 que nos dice que nosotros no compartamos el mismo yugo con los incrédulos. Nosotros sabemos de que el yugo que fue usado, por las vacas cuando es usado para reñir la tierra. Pero entonces de la misma forma, cuando nosotros verdaderamente al vivir la vida, aunque uno esté siendo como regando la tierra, por eso nos está diciendo que nosotros estemos juntos con las personas de este mundo, que no compartamos con los que son de este mundo, con los incrédulos. Aunque nosotros estemos juntos de ellos, de todas maneras, no debemos estar compartiendo estos judíos con ellos. ¿Cómo puede ser como que el juicio y la incredulidad estén juntos? ¿Cómo puede ser que la luz y las tinieblas estén en comunión? Y también que nos dice, y que concordían con Cristo y con Belial. ¿Qué es Belial? ¿Qué es el diablo? Por eso que nos dice a nosotros que nosotros tenemos apartados y yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Así es como nos dice la palabra de Dios. Si ustedes no estén aparte, si ustedes no son santificados, ustedes no van a poder ver al Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. En esta tierra, en el hecho de que nosotros creemos en Jesús y verdaderamente nosotros, aunque no sabemos cuántos años vamos a vivir más y vamos a creer en Jesús, pues hasta cuándo en esta tierra. Pero entonces siempre tenemos que entender cuándo nosotros vamos a separarnos, cuándo nosotros vamos a apartarnos. Como Dios ha dicho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero entonces, ¿qué nos dice el Señor? El que es santo es el que es santo, el que es injusto será los injustos. Y entonces Él nos dice, ustedes verán, y yo verdaderamente les pagaré como han obrado. Verdaderamente lo que el Señor Dios nos ha enseñado a nosotros es que yo verdaderamente, por amor a ustedes, he derramado mi sangre y he dado a mi vida. Y ahora ustedes que son revestidos por medio de mi sangre, entonces ustedes tienen que revestirse con ustedes tienen que amar a su espíritu por medio de esa sangre. El hecho de que nosotros tenemos nuestra vida de fe en la iglesia es porque nosotros amamos a nuestro espíritu. Entonces, como nosotros nos dice, amen a su prójimo como a su propio cuerpo. Pero entonces todas esas palabras, uno puede decir como, ay, sí, tengo que decir como, ay, buenos días. Pero entonces uno piensa que así uno estoy amando a las personas como mi propia carne. Pues malinterpretan esto. Pero luego entonces podemos ver de que dentro de sus corazones están odiando a esas personas. Y también nosotros vemos que las personas que verdaderamente no tienen ningún pecado son las personas que verdaderamente son odiadas. Verdaderamente anteriormente uno de los políticos
Él verdaderamente, pues por no, él aunque era inocente, por no poder, pues soportar con esto, aunque lo estaba por esas acusaciones que le hacían, él murió, él pues se suicidó. Es algo que es inaguantable de la misma forma. Si nosotros odiamos a otras personas, entonces verdaderamente hay muerte. Uno está matando a las personas. Que dice la palabra del Señor, aunque uno tiene odio, aunque verdaderamente, aunque no ha matado a esa persona con el cuchillo, pues con la pistola, uno ya lo está matando con las palabras. El que verdaderamente odia ya ha matado. Eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros, las Escrituras nos dicen. Por eso cuando nosotros hablamos, aunque las personas dicen, ay, tengo que amar a mi prójimo como a mi carne. Pero entonces, ¿cuántas personas están llenos de su odio? Están llenos, y también dentro de, pues, de las parejas, también tienen ese malentendido. Y también entre los hermanos tienen ese malentendido y se odian y menosprecian a esa persona. Esto no es el de amarlo como a mi propia carne. 그래 벌써 이게 벌써 우리가 다른 사람들과 나와 차별이 되죠. Por eso nosotros podemos ver de que somos apartados de ellos, pero somos divididos, separados. Pero nosotros también en nuestro cuerpo también podemos ver de que nuestro cuerpo tiene pues diferentes huesos y también tiene los diferentes músculos y también tiene los diferentes órganos dentro del cuerpo y también tenemos nuestros ojos y también 기능들이 말이요. tenemos muchas funciones dentro de esto, pero la verdad es que ninguna de las funciones dentro de un cuerpo no pueden ser botadas. ¿Será que las orejas, que sean mucho más preciosas que la boca? ¿Será que uno ama más a los ojos que la boca? ¿Será que uno que ama más a las manos que a los pies? Verdaderamente, es diferente. No hay nada que nosotros amamos más que nuestro cuerpo. Como porque uno ama todo su cuerpo, cada uno de sus funciones, cada uno de sus partes uno lo ama. Desde el momento en que nosotros vemos y las cosas que ni siquiera podemos ver, aunque uno verdaderamente, digamos si uno verdaderamente no puede oír, entonces ¿qué tan difícil será eso? Ni siquiera uno cuando uno tiene gripa, si uno no puede respirar por la nariz, ¿qué tan difícil es esto? De la misma forma, si uno odia a una persona, es lo mismo. 이렇게 내 몸같이라는 겁니다. Cuando dice ame al prójimo como a su propia carne, es de esta forma. Aunque uno podemos tener, uno dice, no es el hecho de separar y decir como, ay, uno puede amar de esa forma, porque es de esta forma, no me gusta esa persona por esa forma, sino que tenemos que amar a todos con el agape, con el amor agape. La iglesia es el cuerpo de Dios, se convirtió en el cuerpo de Jesús. Por eso también dentro del cuerpo nosotros podemos encontrar los pies y las orejas y los ojos. Por eso también si nos vemos en 1 Corintios 11, que todos tienen poderes, todos sanan a los enfermos, todos tienen Dios diferentes. Pues obras, pero verdaderamente cada uno de ellos tiene su propia función y como todos son miembros, verdaderamente obran y actúan juntos. ¿Será que uno verdaderamente, si uno tiene, digamos, una enfermedad en la mano, será que uno que lo corta? ¿O será que uno tiene una enfermedad en la pierna, será que uno que lo corta? Todo esto es lo mismo. Ese es el mandamiento del Señor. Por eso la iglesia verdaderamente solamente tiene una cabeza, solamente un Señor, quien es Jesús. Y nosotros somos su cuerpo. Por eso entonces nosotros ahora, aunque pensamos que en mí solamente, si nosotros tenemos a un Señor, entonces ¿quién es el que está guiando a nuestro espíritu? ¿Es el Señor o es las personas? ¿O las del Espíritu Santo son las voces de este mundo? Por favor, por su espíritu. Que nos dice la palabra del Señor, arrepiéntanse, reciban el bautismo y reciban la unción. Y verdaderamente experimenta el Espíritu Santo. Y verdaderamente si cae, esa persona no va a tener otra forma para poder redimir. ¿Por qué? Porque tendrá que crucificar nuevamente a Jesús en la cruz.
Solamente así podrá tener la oportunidad para volver a arrepentirse. Por la verdad es que el arrepentimiento solamente es una oportunidad. Pero por eso, si eso Dios, si eso será que es algo imposible para Dios, que nos dice en Hebreos 10, que verdaderamente luego de conocer a Dios, pero luego de pecar, no hay forma de tener la redención. Por eso nosotros con un corazón verdaderamente, lo único que esa persona tendrá que esperar es el día del juicio. Por eso dice que tan temeroso es el entrar en las manos de los pies. ¿Qué es la fe teocéntrica? ¿Qué es la fe teocéntrica? Jesús al morir en la cruz, antes de morir en la cruz, y verdaderamente Él estuvo en Nazaret, y verdaderamente Él vino al río de Jordán, y luego Él resucitó, al subir al cielo. ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y luego, en el monte de la transgresión también dicen las mismas palabras. Cuando los discípulos miraron, estaba Elías, estaba Elías, estaba Moisés y estaba Jesús. Y luego verdaderamente estaba Moisés, que verdaderamente amaron a Moisés, y luego aquí al profeta Elías que siguieron. Entonces, si Jesús, quien estaba en la mitad, ellos los discípulos también dijimos, ay, así es, este es nuestro maestro que nosotros seguimos. Él es igual que Moisés, igual que Elías. Pero luego, por medio de las nubes, Dios borró a Moisés y Elías. ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Oírlo a Él. Cuando nosotros hablamos como la fe teocéntrica, fe teocéntrica, la fe teocéntrica es el orar mucho, el ir al culto, el alabar mucho. Pues piensan de esta forma. Piensan que solamente con llevar con la Biblia y a todas partes es la fe teocéntrica, el ofrendar. ¿Será que es lo que ustedes están haciendo? ¿Se lo están haciendo a las personas o están haciéndolo delante de Dios? Que nos dice que nosotros, todos los dones que nosotros entregamos a los delante de Dios, tenemos que ofrendarlo. Que verdaderamente nosotros tenemos a la cabeza dentro de la iglesia zona que es Jesús. Por eso nosotros entregamos nuestras ofrendas delante de Dios, nuestros diezmos delante de Dios. Pero la verdad es no ofrendar, y eso es verdaderamente no es beneficioso por su espíritu. Eventualmente en su espíritu verdaderamente recibirá gran dolor. El Señor, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que el Señor dijo en la Biblia? Que verdaderamente es mejor que es dado al diablo, como que lo fue Ananías y Zafira. Por favor, nuestra fe es en la fe teocéntrica, en el cual verdaderamente es que Dios, verdaderamente, ¿quién es el que ama? Pues y es el hecho de la fe teocéntrica, es amar de la misma forma al que Dios le ha amado. ¿Quién es el Dios el que se complace? ¿Cuál es la obra que Dios verdaderamente se complace? Nosotros buscamos a lo que Dios verdaderamente se complace y lo seguimos a en ello. Esta es la fe teocéntrica. Este es el teocentrismo. Es buscar verdaderamente. Dios, ¿qué fue lo que dice? Es que vivamos, que verdaderamente conozcamos al Dios viviente y le sigamos a que le complace, o sea, a Jesús. Por eso nosotros amamos el afirma, Hijo, amamos a Jesús. Y verdaderamente todas nuestras acciones y cada una de las obras que nosotros hacemos, tenemos que hacer la obra que complace a Dios. Esto es la fe teocéntrica. Esto es el teocentrismo. No es el hecho de seguir a nuestras emociones. Si uno sigue a nuestras emociones, verdaderamente vamos a entregar a la destrucción. Por favor, queridos hermanos, nosotros, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho a nosotros? No caigan en tentación. No caigan en tentación. Fue lo que dice. Nuestra carne es débil. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, que nosotros no caigamos en tentación. Por favor, ustedes han conocido el día de hoy que la fe teocéntrica, la iglesia, la cabeza de nuestra iglesia es Jesús. De la misma forma como hemos visto, como nosotros hemos visto la fe del centurión y hemos otra vez visto la fe de Abraham, diciendo que Jesús es nuestro Señor. Vamos a decir todos juntos, Jesús. Vamos a ir más duros. Jesús es mi Señor.
Por favor, solamente Jesús es quien nos puede llevar y Él es algo que nosotros podemos conocer por medio del Espíritu Santo. Queridos hermanos, por favor, ustedes verdaderamente que sean verdaderos testigos de Dios, verdaderamente sean escogidos por medio del Espíritu Santo. Queridos hermanos, cada uno de nosotros, el Señor ya nos ha enseñado a nosotros la fe teocéntrica. Por favor, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Seguidlo a Él y espero que así puedan tener su vida de fe. Por favor, todos de pie. Cada uno de nosotros, por favor, por su Espíritu. Por favor, por su Espíritu. Algunas personas luego de la semana pasada vi que luego de la bendición se comenzaron a salir. Por favor, por su Espíritu, por su Espíritu. No hay nadie que los pueda salvar. Por favor, su Espíritu. Por favor, oren para que verdaderamente el Espíritu Santo nos pueda guiar y para que nosotros podamos seguir a las personas del Espíritu Santo y puedan tener la inspiración de Dios. Como la Biblia nos dice a nosotros, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, que verdaderamente la carne va en contra del pensamiento del Señor y verdaderamente no puede ir y no puede complacer a Dios. ¿Qué es lo que Dios se complace? Solamente es algo que se puede hacer por medio del Espíritu Santo. En este momento oremos para que podamos tener la vida de fe teocéntrica y estemos llenos del Espíritu.